RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 25 de agosto del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Genesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Ayer hubo decisión del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista sobre el instructivo ONAPRE. Habrá que ver las reacciones de los trabajadores de la administración pública. Esta instancia judicial y específicamente la Sala Político-Administrativa declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad y amparo cautelar contra lo que parte demandante denominó instructivo, y lo pone entre comillas, de fecha 22 de marzo de 2022, cuya autoría pretendió, y estoy leyendo la decisión, atribuir a la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE, a pesar de que tal hipotético acto administrativo es inexistente. Habrá que ver. Insistimos, la reacción de los trabajadores de la administración pública que llevan semanas en la calle demandando que se derogue este instructivo, pero ahora el Tribunal Supremo de Justicia oficialista dice que no existe. Algunas reacciones, les comento, que veíamos ayer en redes sociales. Ali Daniels, de Acceso a la Justicia, abogado, él decía en sus redes sociales: ahora el Tribunal Supremo de Justicia no sabe de qué instructivo le están hablando. Todo el país protestando y ellos hablan de un supuesto instructivo. Y para más oprobio, multa a los recurrentes, todos jubilados y pensionados, con montos más allá de sus exiguas pensiones. En este contexto, bueno, ayer el Bolívar sufrió una importante devaluación, 10%. La agencia F dice: el Bolívar de Venezuela se devaluó 10% frente al dólar en un día. La moneda de Venezuela se devaluó este miércoles un 10,4% frente al dólar respecto al día anterior, según el reporte ofrecido por el Banco Central de Venezuela, que informó que el precio de la divisa superó los 7 bolívares al ubicarse en 7,01 bolívares. El paralelo está por encima de ese valor. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, el impacto que esto tiene para el bolsillo de los venezolanos, lo que está ocurriendo, las medidas desesperadas del régimen de Nicolás Maduro para contener la devaluación. En el contexto de los derechos humanos, simplemente agregar, a propósito de la noticia que compartíamos con ustedes ayer abriendo el programa, la retención o detención de Alonso Medina Roa en el aeropuerto de Maiquetía, donde se enteró que tenía una orden, una prohibición de salida del país. Bueno, resulta que se trata de una decisión o una acción que afecta a varios de los abogados y miembros de la coalición por los derechos humanos y la democracia. Muchos de ellos defensores en casos como el del capitán Acosta Arévalo y otros presos políticos en nuestro país. Bueno, la coalición decía ayer la persecución en contra de los abogados Alonso Medina Roa, Ana Leonor Acosta y Kelvin Zambrano se debe a la denuncia y documentación de los casos de tortura en Venezuela. La tortura es uno de los delitos de lesa humanidad investigados por la Corte Penal Internacional, efectivamente, y se presume es la razón de la muerte. Y me perdonan, el asesinato del capitán Acosta Arévalo, uno de los casos emblemáticos en nuestro país y que está siendo investigado. Bueno, está la situación en materia de derechos humanos. Nos acompaña nuestro invitado Daniel Betancourt desde tempranito, quien es abogado, doctor en Derecho, especialista en Derecho Financiero y en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Con él vamos a intentar entender el panorama que tenemos por delante en materia económica y sobre todo luego del anuncio que hizo Nicolás Maduro, y ayer lo comentábamos con ustedes,
la intención de crear un poderoso sistema tributario en Venezuela, al estilo del capitalismo clásico. Esa fue la expresión que utilizó. Daniel Betancourt, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Mariale, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conocer el análisis de nuestro invitado sobre este tema, porque nos llamó la atención, entre otras cosas, los argumentos que ofrecía Nicolás Maduro para hacer esta propuesta. Él decía que en algunos países se cobran impuestos hasta por respirar, pero bueno, creo que Venezuela es uno de esos casos ya en este momento. Yo le pediría un comentario a nuestro invitado al respecto. Lo escuchamos. Sí, definitivamente, Mariale, Venezuela tiene un sistema tributario bien complicado, con una presión fiscal bastante alta que lamentablemente las autoridades se niegan a reconocer. Y se niegan a reconocer porque ven la cara de la moneda, no solo por las declaraciones del alto gobierno que se hicieron el día de ayer, sino por los números que manejan. Ellos piensan que la presión fiscal tiene que ver con la cantidad de dinero que tú recaudas. Y la presión fiscal no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con la cantidad de tributos que tiene que soportar un agente económico para poder sobrevivir o operar en Venezuela. En Venezuela, la tendencia del sistema tributario, que se le ha calificado de poderoso, es centrar la tributación en un grupito de personas. Ese grupito de personas se llama sujetos pasivos especiales y son los comercios y las industrias y los negocios que uno ve funcionando en Venezuela. Ese reducido grupo de personas, de agentes económicos, que son los que han sobrevivido después de la debacle que hubo en Venezuela desde el año 2014 hasta el día de hoy, y que hasta ahora, en este año es que empiezan a agarrar un poco de aire, son los responsables de la tributación de Venezuela. Ahora bien, y ya me llama profundamente la atención, y tú hiciste el comentario, que desde el alto gobierno presentaron cierta admiración por el sistema tributario de otros países, incluyendo el de Estados Unidos de América, lo cual uno termina concluyendo que los extremos terminan pareciéndose, ¿no? Es decir, el comentario que se hizo de otros países, incluyendo Estados Unidos de América, es que, bueno, que al final esos países pueden mantenerse con el sistema tributario, con lo recaudado. Y lo cual, leyendo entre líneas, significa que nuevamente, y lo que ya sabemos, es que la carga de mantener el país va a venir por vía de tributación en Venezuela, desde el sector privado, y probablemente la tendencia de la tributación en Venezuela va a ser esa. Exigirle más al sector privado de la economía que produzca, de forma de que el Estado obtenga recursos de esa manera. Bueno, varias inquietudes. Insisto, desde hace meses el sector privado viene advirtiendo sobre la voracidad fiscal, sobre todo en el marco de lo que fue el impuesto a las grandes transacciones financieras. De ese tema hablamos ampliamente en este espacio, incluso con nuestro invitado. Decía Tiziana Polecel, presidenta del Consejo de Comercio, en el mes de junio. Bueno, los impuestos municipales, para que se hagan una idea, aumentaron casi 10.000% desde 2019. Eso llevó a los comerciantes a pasar a la informalidad, lo que dificulta el camino de la recuperación económica. Yo le pedía un comentario porque, insisto, en Venezuela efectivamente se pagan impuestos prácticamente por respirar. ¿Qué podemos esperar o cuál es la expectativa de nuestro invitado ante el anuncio de un poderoso sistema tributario? Lo escuchamos. Fíjate, Mariale, el sistema tributario es un concepto más o menos complejo que, por cierto, se usa por primera vez en el alto gobierno en una locución, lo cual llamó profundamente la atención. Pero el sistema tributario es, por una parte, el conjunto de tributos que están vigentes, es decir, la parte sustantiva, que en Venezuela es amplísimo. Entre ellos has nombrado una reciente adquisición no grata, que ha sido el impuesto a las grandes transacciones financieras. Y por otra parte es la administración tributaria, es decir, los medios, cómo se recauda el tributo. En los dos escenarios que conforman el sistema tributario, o en las dos partes, Venezuela está en deuda. Pero vamos a enfocarnos en el primero, en el de los tributos. Nosotros vemos, en efecto, los tributos nacionales, y hubo una gran repercusión, la institución o la aprobación o la vigencia del impuesto a las grandes transacciones financieras, que acompañaba el IVA, el impuesto sobre la renta, el impuesto a los grandes patrimonios, que es otro impuesto muy polémico, los impuestos en aduanas, los impuestos a las donaciones, y eso ya desde el poder nacional, desde los impuestos que nosotros conocemos y que tenemos de manera común la visión de que existen, ya es complejo. Sin embargo, y la realidad es que esos no son los únicos tributos que hay en Venezuela. Venezuela tiene un sistema tributario complejísimo porque además abarca, como bien lo acabas de decir, la tributación estatal y la tributación municipal.
Y en la tributación municipal ha habido una profunda voracidad fiscal dentro de los 335 municipios. Hay 335 realidades del país que muchas veces desconocemos. Dentro de los municipios de Caracas estarán los 4 que ven, pero los otros en el interior del país y fuera del foco de las noticias suelen tener unos comportamientos irracionales y de hecho se han venido quejando los medios. A través de la tributación local y la tributación estatal se ha venido poniendo una amplia presión fiscal. Fíjate que los gremios han venido, en efecto, haciendo una presión, han venido denunciando esta situación y uno de los anuncios que se hizo en Miraflores el día de antier fue una propuesta o un proyecto de ley que va a la Asamblea Nacional con el fin de mitigar el tema de la voracidad fiscal desde los municipios y desde los estados. Y se llama la ley o se lo titularon, la Ley Orgánica de Coordinación, Armonización de Potestades Tributarias. Hago la advertencia de que en efecto esta es una ley que es necesaria por los problemas que tenemos en Venezuela de cómo se comporta el poder legislativo y que esto tiene que ser un debate democrático, un debate amplio, un debate plural, un debate donde estén los contribuyentes, los gremios y no solo sea una orden del acto gobierno para publicar una ley, sino que tiene que ser un debate en la sociedad, porque si eso no sucede, continuaremos con una realidad igual o peor a la que tenemos respecto al sistema tributario. Ahora, decía Tiziana Polecel en esta declaración a la que yo hacía referencia, es verdaderamente preocupante cómo te dicen algunos comerciantes que están empezando a encerrar en determinados estados o mudarse a municipios, porque la carga que tienen en el municipio donde están es insostenible, confiscatoria. Y yo le pediría un comentario, esto lo uno con otra iniciativa, porque, digamos, el régimen de Nicolás Maduro se mueve entre grandes contradicciones, sobre todo en materia económica, que es las zonas económicas especiales, donde también se habla de facilidades. En materia tributaria, el impacto que esto puede tener, o esta especie, me corregirá mi invitado, de desorden para el desarrollo de la actividad productiva de nuestro país. Lo escuchamos. Sí, fíjate, lo primero respecto a tu primer comentario es que una carga fiscal exacerbada, una voracidad fiscal, la consecuencia que tiene es la informalización de los negocios. Si usted no puede soportar o no puede cumplir o le es imposible cumplir, cerrará su Santa María, pero eso no significa que usted va a dejar de producir o dejar de comer. La consecuencia de eso es que va a operar fuera del foco o debajo del radar. ¿Eso conviene al Estado? La realidad es que no. Por eso es que la tributación tiene que ser racional, tiene que ser proporcional, tiene que ser fácil de cumplir. De lo contrario, bueno, veremos los escenarios que hemos visto, ventas por WhatsApp, ventas por Instagram, ventas en el garaje de su casa, que es todo lo que no debe ser deseado en una economía. Y respecto a lo segundo, las zonas económicas especiales es un experimento, como muchos otros experimentos que hemos tenido a lo largo de estos 22 años. No sabemos si va a resultar o no, y precisamente este sacrificio fiscal que se ha hecho desde el poder central, de decirle a unos inversionistas que esperemos que lleguen, yo no le voy a cobrar impuestos o le voy a devolver lo que usted pague, bueno, parece que está distorsionado por otras expresiones del sistema tributario. Precisamente esta ley que mencionamos hace minutos de armonización y coordinación de potestades tributarias probablemente lo que busque es tratar de moderar a la voracidad fiscal de que han demostrado ciertos municipios para que un experimento como el que se toma en las zonas económicas especiales pueda funcionar. Sin embargo, las probabilidades de éxito de uno o de otro, bueno, dependen mucho más allá del texto legislativo y dependen de que sean consecuentes con el plan y que existan muchas otras variables que Venezuela pueda obtener para que este tipo de experimentos pueda prosperar. Ahora, aunque está claro que los impuestos son fuente de ingreso para el Estado, también aplicados y depende de qué manera inhiben la actividad económica. Yo le pediría un comentario tomando como punto de partida, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el sector inmobiliario. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, fíjate, los impuestos no solo son de un fin fiscal, sino también puede tener fines extrafiscales y es algo que nadie, o quizás muchas veces quien implementa los tributos y los administra no se da cuenta. Y te doy un ejemplo claro. Para evitar el consumo de alcohol y cigarrillos se establece un impuesto especial que es altísimo, de manera que el producto sea más caro. En el caso del IGTF, la intención o supuestamente el mensaje, más allá, además de lo recaudatorio y lo regresivo que fue
fuera a tratar de fomentar el uso del bolívar. Los impuestos tienen una función extrafiscal. Yo creo que en este momento no se le puede exigir más a los agentes económicos de lo que han venido dando durante estos últimos años, especialmente el 2014, porque lo que ha llegado hasta el día de hoy es la gente que ha sobrevivido. Lo que se debe tratar es hacer una tributación fácil, en efecto que se contribuya con las cargas públicas, pero que permita la prosperidad. Si no se permite la prosperidad y lo que se hace es ahogar la fuente de riqueza, el resultado económico de Venezuela no va a ser bueno. Sobre lo que está ocurriendo con el sector inmobiliario, ¿qué puede decir nuestro invitado? Ayer una representante de Sedicia Libertad hacía referencia a este tema en específico, lo escuchamos. Fíjate, Marial, el sector inmobiliario es normalmente o históricamente el motor económico de Venezuela. Es decir, en la medida de que el sector inmobiliario trabaje, habrá prosperidad en la sociedad. ¿Por qué? Porque requiere una cantidad ingente de mano de obra, requiere de materias primas, activa el sector bancario a través de los préstamos. Es decir, el motor de la economía venezolana desde el punto de vista no petrolero es el sector inmobiliario. Un sector inmobiliario contraído, reducido a su mínima expresión o más allá de lo que uno puede haber pensado alguna vez, es reflejo de la economía venezolana. Creo que sí existe urgentemente la necesidad de que el sector inmobiliario arranque, que el sector inmobiliario vuelva, primero porque hay una necesidad de viviendas, dos, porque hay una necesidad de que se empleen grandes masas de gente que está haciendo otro tipo de labores, es decir, el sector inmobiliario emplea, y por otro lado, es necesario que esté correlacionado con la actividad bancaria. Sin embargo, existen muchísimos aspectos. Recordemos lo que sucedió en Venezuela con la nacionalización de los fabricantes de cabillas, es decir, del hierro, con lo que sucedió con la expropiación y nacionalización de las empresas cementeras, es decir, la complejidad del sector inmobiliario para que pueda operar va más allá de unas medidas puntuales en materia tributaria, sino que requiere un consenso y unas medidas específicas a ver si se logran una cantidad de inversión suficiente, a ver si logra arrancar, por cuanto, bueno, lamentablemente este sector que debería ser capital en Venezuela está reducido a la construcción de unos pocos edificios o mínimos edificios en la ciudad de Caracas y más allá de eso no hay más nada. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. De eso quisiera hacer referencia a lo que mencionaba nuestro invitado, porque al momento de hablar de este poderoso sistema tributario, Nicolás Maduro, bueno, habló de lo que ocurre en Estados Unidos, Europa, lo puso como ejemplo. En el capitalismo clásico, decía él, el capitalismo que ha logrado esos niveles de desarrollo, uno de los elementos clave es el pago de impuestos, se paga impuestos hasta por respirar. ¿Y qué hace Estados Unidos? Decía él. Con ese impuesto establece una poderosa infraestructura. Al regreso de la pausa yo le pediría un comentario a nuestro invitado porque ocurre en Venezuela que no existe transparencia sobre el manejo de los recursos. Eso vamos a hablar más adelante con el profesor Ronald Balsa. No sabemos cuál es el presupuesto, dónde se destinan los recursos públicos en nuestro país. Una nación o digamos una administración que ha manejado más de $1 billón de dólares que nadie sabe dónde están. Bueno, se utiliza como argumento que los impuestos que vienen se van a utilizar para la infraestructura y otros gastos. Al regreso yo le pediría un comentario a nuestro invitado. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras Más,
Palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país, que pasa por el pago de impuestos. Nos acompaña el profesor, abogado, Daniel Betancourt. Él es doctorando en Derecho, especialista en Derecho Financiero y Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo le dejaba una inquietud acerca del destino de los impuestos, porque, entre otras cosas, Nicolás Maduro puso como ejemplo a los Estados Unidos de América y a Europa para sacar adelante la iniciativa de este poderoso sistema tributario que él piensa implementar. En Venezuela no sabemos, bueno, cuál es el presupuesto ni el destino de los recursos públicos que pertenecen a todos los venezolanos. Y yo le pediría un comentario a nuestro invitado sobre este punto en específico. Lo escuchamos. En efecto, Mariale, en Venezuela existe hace unos cuantos años una gran deuda sobre el tema del presupuesto de ingresos y de gastos. No sabemos realmente cuánto tiene presupuestado el Estado que le ingrese por las especies tributarias que están vigentes y a qué se va ese dinero. Y uno de esos ejemplos es que no se sabe realmente si existía una partida presupuestaria para pagarle a los maestros y a los empleados públicos con el bono que se dio durante esta semana, que supuestamente causó el alza del dólar. Es decir, existe una total opacidad respecto a las finanzas públicas. Lo cierto es que sí existe un ánimo de recaudar por parte del Estado venezolano, del Poder Nacional. Recordemos que dos grandes leyes tributarias entraron en vigencia durante este año. Una fue respecto a las tasas que se cobran en los registros de notarías a través de la ley de registros de notarías, y otra fue el impuesto a las grandes transacciones financieras. Este segundo de amplia importancia, por cuanto yo sé que tienes invitado, has hablado con Ronald Balsa. Bueno, él ha venido diciendo que de la información que él ha conocido, que le han filtrado de ese presupuesto, el impuesto al valor agregado y el impuesto a las grandes transacciones financieras, dos impuestos indirectos, dos impuestos instantáneos, dos impuestos que no deberían ser los más importantes, terminan siendo los de mayor recaudación en Venezuela. Es decir, un sistema tributario al revés, un sistema tributario que no mide la progresividad y que al final obtiene una serie de recursos que no sabemos para qué se destinan realmente, porque cuando uno evalúa la calidad de los servicios públicos, cuando uno ve las protestas de los empleados públicos, cuando uno cae todos los días en el mismo hueco, en la misma calle, se pregunta para qué sirven o a qué se destinan los ingresos recaudados por impuestos. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, por cierto, en Venezuela todo el mundo paga impuestos. Uno de ellos, el impuesto al valor agregado, que afecta prácticamente a toda la población. Me corregirá mi invitado si me equivoco. Pero, entre otras cosas, cuando cita Nicolás Maduro a Estados Unidos y a Europa, estamos hablando de países con poderosos sectores productivos o privados y con Estado de Derecho, que al final del día son los que pagan mayor cantidad de impuestos en esos países. Yo le pediría un comentario, y lo uno con lo que hablamos en el corte anterior. Si terminas de ahogar al sector privado que queda en nuestro país, que ha aguantado, digamos, estos años, que ha superado, está tratando de superar la recesión, bueno, al final del día, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, el primer comentario, que inclusive yo le haría al alto gobierno, es, bueno, revísese el sistema tributario de estos países. Tiene unas características específicas. No solo se trata de recaudar, también se trata de hacer impuestos que sean fáciles de cumplir, que sean racionales, con unas administraciones tributarias que tienen un funcionamiento que está no solo para recaudar, sino está en servicio del ciudadano, sobre todo como se concibe la administración tributaria en Europa. Es decir, yo recomendaría no solo ver el número del PIB que representa la recaudación tributaria, sino cómo se logra. Es decir, a través de una administración tributaria que ejerce presión, que lo que busca es su propio lucro, no se logró. Se logra a través de instituciones serias y de un poder judicial en todos estos países que no tiene miedo a decidir en contra del Estado. O sea, el producido tributario de estos países es el reflejo de instituciones en el ámbito del derecho, del Estado de Derecho y los derechos y garantías de los contribuyentes, que es lo que al final logra un equilibrio entre las pretensiones del Estado y el contribuyente. Y en segundo lugar, también hay que decir que, bueno, estos países no es que han sido pacíficamente. En Estados Unidos está siendo discutida una gran reforma tributaria por las mismas razones que tú has comentado, Mariana. Al final no se puede ahogar ni a la clase media, ni se puede ahogar a las grandes empresas, porque al final se extingue
la fuente de riqueza. Si en Venezuela se establece un sistema tributario que con solo un ánimo recaudatorio, sin tomar en cuenta que el recaudado debe ser el reflejo de la riqueza en la sociedad, vamos por mal camino. Quizás vamos a ver en qué resulta esto. Yo creo que Venezuela necesita una reforma tributaria urgente, no solo por el aspecto netamente voraz que representa varios tramos o varios elementos del sistema, sino porque lamentablemente en la coyuntura política hemos terminado con un sistema tributario que no responde a las realidades del mundo. Es decir, uno revisa las leyes de impuestos sobre la renta o la ley del IVA y parece que se quedó de forma anacrónica. Y adicionalmente a eso, también dentro de la coyuntura política y dentro de la necesidad o del discurso que se tuvo durante algún tiempo de criminalizar a los agentes económicos o de perseguirlos, de decirles, de llamarles conspiradores o contrarios a los intereses del país, bueno, el sistema tributario sufrió algunas modificaciones no deseadas, todas por ley habilitante. Por ejemplo, una de esas es que se excluyó del ajuste por inflación a los sujetos pasivos especiales, es decir, a las grandes empresas en el país más inflacionario del mundo no pueden reconocer esa realidad a los fines de la declaración de impuestos sobre la renta. Y este es uno de tantos ejemplos de lo anacrónico, viejo, mal concebido, que son algunas partes del sistema tributario que merece una reforma urgente y, como te comenté algo hace minutos, no puede ser una reforma ni hecha por ley habilitante ni hecha en un cuarto oscuro. Tiene que ser una reforma que sea de forma abierta, democrática, en el seno de la sociedad, en el cual todo el mundo pueda traer y sumar talentos en Venezuela, porque al final el país en que vivimos es el mismo y el sistema tributario en el que estamos o en el que nos grava nuestros ingresos, nuestro consumo, nuestro patrimonio, es el mismo para todos los venezolanos. Justo quería preguntarle, porque hemos hablado del impacto para las empresas, el sector privado, pero esta situación también impacta directamente a los trabajadores, a los sectores más vulnerables en nuestro país, y yo le pediría un comentario, lo escuchamos. En efecto, Mariale, la tributación por vía de la renta, que es la llamada ser la capital, la piedra angular, la que mide capacidad contributiva, para las personas naturales en Venezuela es terrible. Y es terrible primero porque está basada en una ley que no reconoce todos los gastos que uno tiene como persona natural para poder sobrevivir en Venezuela o para poder hacer vida en Venezuela. Y en segundo lugar, porque está anclada a la noción de unidad tributaria. La unidad tributaria, en la medida que pasaron los años, no fue ajustada por inflación como era el deber ser cuando se creó en el año 94 y quedó siendo en un número que termina siendo arbitrario y que no reconoce la economía venezolana. Un número que es muy bajo para los efectos de la imposición a la renta, pero que es muy alto para el efecto de la actualización de las sanciones. Precisamente por eso es que la unidad tributaria en los últimos instrumentos legislativos ha venido en desuso. Pero en todo caso, el mensaje es que de acuerdo a la configuración del sistema tributario venezolano actualmente y de la unidad tributaria, todo aquel que gane más de 400 bolívares al año en el año 2022 deberá declarar y probablemente pagar impuestos sobre la renta. Tomando en cuenta el sueldo mínimo en Venezuela, que además es bajo, cualquiera que tenga un trabajo formal va a tener que declarar con seguridad en marzo del 2023 y probablemente pagar. Es decir, es un sistema totalmente regresivo que inclusive el que menos tiene va a tener que pagar y declarar impuestos sobre la renta, algo que es totalmente absurdo y que ni siquiera tiene un sentido ni lógico, ni racional, ni económico, ni mucho menos constitucional. En otras palabras, tú lo dijiste, María Ley, disculpa que te interrumpa, al final todos terminamos pagando impuestos, bien sea por el IVA, por el impuesto a las grandes transacciones financieras, pero además porque nos obligan a declarar y pagar impuestos sobre la renta en escenarios en que no lo hay. Es decir, las personas naturales hemos sido los grandes olvidados de la reforma de las medidas estatales, pero que también terminamos pagando un poquito de la cuenta de la carga tributaria. Justo quería preguntar a nuestro invitado sobre el impuesto a las grandes transacciones financieras, que se creó con la idea de fechar las transacciones en dólares, en divisas. El impacto que la devaluación va a tener en esta materia para el bolsillo de los venezolanos, ¿qué puede decir? Sí, al final el impuesto a las grandes transacciones financieras termina siendo un factor encarecedor de la vida del venezolano. ¿Y a qué me refiero?
uno como persona natural lo ve al final en la factura como ese 3%, pero es que el impuesto a las grandes transacciones financieras se traslada y se multiplica en toda la cadena. Cuando el productor le vende en divisas al primer intermediario, y el primer intermediario al segundo, y el segundo al comerciante, en toda esa cadena de comercialización se generó y se incorporó al precio ese 3%. Si bien ha dado un efecto que es reconocible, que el bolívar ha venido teniendo un poquito más de protagonismo en la calle, al final nos ha encarecido la vida. Y lo peor del cuento de todo esto es que al recuperar el uso del bolívar, uno siente más el impacto de una devaluación, o la gente común siente más el impacto de una devaluación, porque de un día para otro esos bolívares que tenías para hacer las operaciones día a día en tu cuenta de banco valen 10 o 20% menos. Y esa es la realidad a la cual todos nos estamos enfrentando. Realmente, otra de las diferencias, y lo comentábamos ayer con la audiencia, entre Venezuela, la Venezuela de hoy, Estados Unidos y Europa, es que en esas naciones, los ciudadanos, cuando no están de acuerdo con iniciativas económicas, como el denominado poderoso sistema tributario, pueden votar en contra. En Venezuela es distinta la situación, y yo le pediría un comentario, porque también en esas naciones los ciudadanos piden cuentas. ¿Qué puede decirnos? Sí, en efecto, digamos, son características del sistema tributario, del sistema democrático. Sobre todo existe una relación entre los representantes y sus electores, algo que en Venezuela la verdad es que no es común y no se ve. Es difícil ver a un diputado con su base electoral, eso no existe, y es algo que nosotros los ciudadanos debemos exigir hacia la construcción de una democracia participativa y protagónica, como lo prescribe la Constitución. Está la rendición de cuentas, y no en abstracto, sino respecto a las personas específicamente que nosotros votamos. Y también otra cara de esto es que si las instancias de participación no funcionan, bueno, no tengamos miedo de presentar los recursos judiciales, y esperemos que también exista un sistema de justicia que permita hacer prosperar esos recursos judiciales. Daniel Betancourt, millones de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Él es abogado, doctorando en Derecho, especialista en Derecho Financiero y Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias, tratando de ayudarnos a entender el panorama que tenemos por delante en materia económica, incluyendo el anuncio de la instalación en Venezuela de un poderoso sistema tributario. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Gracias. Por eso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste
María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor Ronald Balsa, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de esta crisis que pasa por el anuncio de la instalación de un supuesto poderoso sistema tributario en nuestro país, también lo que ha ocurrido en las últimas horas con la devaluación del bolívar. Pero yo iniciaría con el primer punto, profesor, porque lo comentábamos con nuestro invitado anterior. Usted desde hace años viene exigiendo la publicación del presupuesto en nuestra nación para saber cuánto ingresa y a qué se destina. Y bueno, ahora se nos habla de un poroso sistema tributario, supuestamente para invertir en infraestructura y otros temas, y no sabemos cómo se manejan los recursos en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar te agradezco mucho que siempre me des la oportunidad de decir lo mismo, ¿no? Desde el año 2016 el presupuesto no se publica en Venezuela. Y si recordamos desde el año 2005, cuando se creó el Fondo de Desarrollo Nacional, pues nunca se publicaron las cifras con detalle de a dónde se dirigieron esas reservas internacionales que el Banco Central le transfirió al Fonden directamente. Y no supimos nunca con detalle qué pasó con el fondo chino, únicamente que había que pagar regularmente en petróleo con él, ¿no? Digo que te agradezco que me permita siempre recordarlo y recordar que el gobierno no ha publicado o no ha permitido que se publique las cifras de cuentas nacionales, ni de balanza de pagos, ni de alinee los datos sobre desempleo que se publicaban en nuestro país. Ni siquiera tenemos los boletines epidemiológicos, no sabemos cuál es el estado de la vacunación de los niños de nuestro país, porque cuando llegan días como el de ayer, en el que coinciden, digamos ayer, antier, cuando coinciden tres noticias interesantes, por ejemplo, las dos que tú mencionas, ¿no? El salto del tipo de cambio y el anuncio del nuevo régimen cambiario. Esto coincide con la tercera, que el presidente del Banco Central le dice al presidente de la República que el Producto Interno Bruto ha subido durante los últimos 4 trimestres y lo muestra en una laminita, y no tenemos acceso a eso en ninguna de las páginas del Banco Central. No tenemos acceso a la información detallada que nos permite evaluar la calidad de ese número y sus implicaciones. Pareciera que la vida sigue, ¿no? O sea, que a partir de ese momento, pues, se nos dice que vamos a tener un nuevo régimen cambiario cuando no conocemos el anterior, no sabemos en qué va a cambiar. Hay un salto en el precio del dólar y hay quienes de una vez dicen que eso es porque se le está pagando más a los maestros, porque hay una emisión de bonos, una emisión para pagar los bonos a los maestros, y nosotros no sabemos cuánto se le pagaba a los empleados de la administración pública en relación al total del gasto que el gobierno hace. De pronto alguien dice que justamente con el anuncio del mayor pago a los maestros hubo un incremento en la emisión monetaria, y no sabemos si todo fue para los maestros o solamente una parte se aprovechó para hacer otros pagos con la misma pantalla pública, ¿no? del pago a los maestros. Y cuando pensamos que la vida sigue y que por lo tanto habría que responder porque hubo un salto en el precio del dólar o por qué el gobierno ahora sí va a gastar en infraestructura cuando tuvo el Fonden e inició toda una cantidad de inversiones que vemos detenidas en los trenes que supuestamente se iban a hacer en Guarenas o se iban a hacer en la autopista del centro, ¿no? O sea, vemos que todo eso no se hizo y que no se rindió cuentas y que no hay suficiente claridad. Pues hablar de algo nuevo es algo que parece que es una burla, ¿no? O sea, la única manera de saber que algo es nuevo es compararlo con lo viejo, y lo viejo es desconocido. Lo nuevo pareciera ser la presentación de información, y esa información debería incluir la de los años pasados. Y nosotros deberíamos tenerla con todo el detalle, sabiendo que al haber pasado por una hiperinflación y por una eliminación de ceros, si el gobierno no publica todo con todas las monedas que estaban vigentes para esa fecha, hay información que se perdería porque al quitarle los 5 ceros, pues los números desaparecen. Entonces, la única manera de nosotros evaluar con responsabilidad, con claridad,
lo que ocurrió el día de ayer y los días anteriores es con información detallada. Y allí, pues, es responsabilidad no solamente del gobierno presentarla, sino de programa como el tuyo, que siempre ha cumplido con esa responsabilidad, exigir que la información se publique. No solamente responder qué cree uno que pasó o cómo uno deduce lo que pudo haber pasado con una información prácticamente anecdótica o inexistente, que es lo que nos ha tocado hacer cada vez que alguien pregunta por los bodegones o por los conciertos, cuando nuestro problema es de una ignorancia absoluta sobre lo que el gobierno hace con los recursos de los que dispone. El alcance de los anuncios, porque cuando Nicolás Maduro dice vamos a construir un poderoso sistema tributario al estilo del capitalismo clásico, dice la captación de los impuestos es una de las grandes vías de captación de la riqueza que se crea en la sociedad. La pregunta es, bueno, ¿qué van a imponer en Venezuela un capitalismo clásico? Libertad de mercado, derecho a la propiedad privada, respeto a la propiedad privada y también al Estado de Derecho. Yo le pediría un comentario sobre este tema, profesor. Sí, bueno, es que esa es la voltereta del discurso, ¿no? O sea, porque además, si vamos a hablar de capitalismo clásico, o sea, yo me pregunto qué entiende por clásico al hablar de capitalismo, ¿no? Pero en los países que él pudiera considerar capitalistas, como Alemania o como Estados Unidos, como Japón. Estados Unidos lo ha puesto como ejemplo. Exacto, pero pensemos que hay más de un capitalismo. Y podría considerarse clásico en cada uno de esos países, es decir, bueno, cuáles son las características de la economía social de mercado alemana, y entonces la comparamos con la de los Estados Unidos, para no limitarnos a la idea de que hay un único tipo de capitalismo. Los que tienen todos en común es la información, sobre todo en estos tiempos, que no son clásicos, pero en los que hay recursos tecnológicos que permiten llevar mucho más lejos lo que era la idea inicial de muchos de los que hablaban de la libertad, no solamente de mercado, sino de expresión, de información, de conocimiento, era aprovechar los medios digitales para que todos tengamos información oportuna sobre lo que ocurre en nuestra economía y lo que hace un ente que tiene un poder de intervención enorme sobre ella, que es el Estado en todos los países del mundo. O sea, porque la intervención no solamente se da vendiendo dólares en el Banco Central para contener el alza del paralelo, que es lo que a veces muchos se limitan a decir, sino tomando decisiones de gasto, de inversión, de regulación, de prohibición. O sea, lo primero que uno necesita para poder hablar de un sistema capitalista es información, para poder entender lo que ocurre en el presente y poder hacer inversiones y planificaciones a futuro, para poder asumir compromisos con conocimiento, porque en algún momento hay que cobrar y hay que pagar, y allí no es solamente impuestos lo que se tiene que pagar, o sea, hay que generar un producto y sobre ese producto es que supuestamente el gobierno va a cobrar impuestos, pero no se puede generar productos sin invertir e invertir sin información sobre el futuro es un problema. O sea, si uno ve que hay una relativa estabilidad cambiaria, que es algo de lo que hemos hablado tú y yo varias veces durante estos tiempos, tú me preguntas a veces que por qué pareciera que hay ciertos retrasos, ¿no? En el comportamiento del dólar con respecto a los precios en bolívares. Y muchos te pudieran decir que el dólar estaba esperando para saltar y dirían que este fue el momento en el que saltó. Y yo te diría que no. Que la pregunta de por qué no subió antes tiene que ver con cómo el gobierno estaba tomando algunas decisiones, cómo los dólares estaban entrando a la economía venezolana por vía de ahorros familiares, cómo ese proceso de dolarización tuvo que ver en algunos casos con entrada de dólares de orígenes desconocidos para nosotros, pero que no todos podían ser asociados a actividades delictivas. Y en este momento hay un cambio, y el cambio lo vemos en el salto del dólar, pero no porque el dólar estuviera esperando para saltar, sino porque hubo algo que cambió y no necesariamente sabemos todo lo que cambió, porque el gobierno no pone a nuestra disposición el manejo de los recursos en dólares y en bolívares que ha hecho durante los meses, los años pasados y durante los últimos días en los que esto ha ocurrido. Bueno, de hecho, profesor, algunos especialistas sin información oficial hablan de la política del régimen de Nicolás Maduro que consiste en la quema de las reservas internacionales justamente para mantener una cierta estabilidad en el tipo de cambio. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Sí, ese es un punto importante porque
pareciera que la venta de dólares del Banco Central puede ayudar a mantener el tipo de cambio en ciertos rangos, ¿no? Pero uno debería preguntarse, esas ventas, ¿cuánto pesan sobre el total de dólares que ya circulan en la economía venezolana, dado que se dice que hay una dolarización transaccional? O sea, parte de los pagos que se hacen en Venezuela no se hacen solo a través de dólares en efectivo, que es un tema del que tampoco sabemos exactamente cuántos dólares puede haber en circulación en efectivo, sino a través de cuentas en el exterior, porque hay venezolanos que durante los años del boom petrolero abrieron cuentas en los Estados Unidos y pueden hacer sus propias transacciones viviendo en Venezuela entre cuentas en el exterior. Y esos pagos implican que parte de los dólares que se usaban en Venezuela durante los últimos años entraron no a la circulación en Venezuela, sino a las transacciones que se hacen dentro de Venezuela a través del sistema financiero internacional. Entonces, cuando uno dice el Banco Central está vendiendo dólares, uno podría decir cuánto pesa eso dentro del total que circulan en nuestra economía. Cuando un economista dice cada dólar que entra alguien lo compra porque nadie confía en el bolívar, yo diría, bueno, pero es que depende, porque hubo un tiempo en el que aquí sobraban bolívares, porque el boom petrolero era muy importante, muchas personas podían pensar que les sobraban bolívares, sobre todo cuando venían las utilidades. Era una pregunta típica de periodistas, decir, ¿qué hacemos ahora con las utilidades? Y ahí uno podría decir, si te haces esa pregunta es porque te sobran bolívares. Y la idea no era guardar los bolívares, sino comprar dólares y mantenerlos porque el bolívar iba a perder poder de compra. Pero esa pregunta se la hace a alguien que le sobran los bolívares. En nuestro país, en estos tiempos, es muy posible que los bolívares le sobren a poca gente y que poca gente haya pensado en ahorrar, no solamente en bolívares, sino también en dólares. Así que los dólares no necesariamente circulan en la economía hasta que alguien los compra y los saca de circulación, como ocurría en los años del boom petrolero, sino que alguien recibe dólares como pago y tiene que comprar con dólares y tiene que pagar en dólares. O sea, el dólar es una moneda que circula en nuestro país. Entonces, cuando el Banco Central vende dólares, habría que preguntarse, ¿se los vende a quién? ¿De qué manera esa venta de dólares puede afectar el comportamiento del paralelo? O sea, efectivamente hay una vinculación entre esas mediciones que se hacen del paralelo que terminan siendo promediadas y dadas como un marcador de referencia, o no. Porque parte de lo que hace el Banco Central es validar el tipo de cambio paralelo, porque es el que toman como referencia muchos de los que podrían ir a los bancos a comprar y vender dólares. Pero el Banco Central no nos dice cuánto se mueve en los bancos venezolanos. O sea, no nos dice, la información es únicamente el promedio de los precios de las transacciones, pero no los montos. Así que no sabemos si ese mercadito de los bancos es grande o pequeño en relación al total. No podemos decir que los dólares que circulan únicamente se mueven a través de la banca venezolana. No podemos pensar que las transacciones que se hacen en nuestro país no incluyen depósitos en el exterior de venezolanos cuyo monto desconocemos, y atribuirle entonces únicamente al Banco Central que está vendiendo dólares el comportamiento del paralelo y del oficial es excesivo, porque no solamente son dólares los que el Banco Central pone en circulación, sino también bolívares. Y si nuestra pregunta es ¿para qué usa los bolívares? Pues entonces el gobierno tiene que rendir cuenta, no solamente de su presupuesto, sino de lo que PDVSA hace con lo que recibe del Banco Central en emisión monetaria. O sea, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo ocurrido ayer, efectivamente, con el tipo de cambio. Esto generó toda clase de reacciones, preocupación, sobre todo en redes sociales. El tipo de cambio cerró por encima de 7 bolívares, según la página web del Banco Central. El paralelo está por encima de ese valor. Algunos periodistas, como Víctor Salmerón, hablaban de los intentos del Banco Central por estabilizar la moneda con la venta de bonos, que no funcionó. Luego, con una subasta en dólares. Al regreso yo le pedí un comentario sobre este tema y sobre todo su expectativa y qué podemos esperar en el corto y en el mediano plazo. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Le dejaba una inquietud, profesor, ¿qué podemos esperar? Complicado, sobre todo responder esto en pocos minutos, pero ¿qué podemos esperar en materia de tipo de cambio luego de lo ocurrido ayer, la devaluación del bolívar hasta más de 10% según el Banco Central, un poco más según el mercado paralelo? Lo escuchamos. Bueno, lo primero es que más que devaluación, podríamos decir depreciación. Y la devaluación se utiliza como término cuando el tipo de cambio es fijo y hay un cambio que deliberadamente el gobierno anuncia y dice, bueno, nosotros vamos a pasar el dólar de tanto a tanto. Depreciación ocurre en un sistema que uno podría considerar que no hay un anuncio formal de qué es lo que el gobierno piensa hacer y por qué piensa hacerlo, ¿no? Como aquí no hay información detallada de nada, o sea, es más preciso decir que hubo una depreciación y además fue en el paralelo, que es el otro comentario que tú hacías, o sea, ya hay una brecha entre el paralelo y el del Banco Central, y el Banco Central supuestamente está tratando de evitar que eso empeore con venta de bonos o con venta de dólares o lo que sea. Entonces, primero, ¿por qué la brecha? Tal como yo pienso que esto está ocurriendo, pues el Banco Central llega tarde a validar lo que ocurre en el mercado paralelo, porque lo que hace es promediar los movimientos de dólares en el paralelo. Y esos movimientos se hacen y están a la vista de todos nosotros, porque hay páginas web que muestran un precio que los compradores y los vendedores toman como referencia. O sea, el precio aparece en la página y hay quienes pueden comprar y pueden pagar a esos precios, y por eso el precio de pronto se puede mantener o incluso puede mantenerse subiendo si nadie vende, porque habrá gente que en el momento en el que ve el precio del dólar dice, no, yo no voy a vender ahorita porque si esto sigue subiendo voy a perder lo que hubiera podido ganar si me espero un poquito. Y mientras se va esperando, el precio sigue subiendo porque la transacción no se hace, por ejemplo. El Banco Central, si es como yo creo, que eso es lo malo de tener que imaginarse lo que el otro está haciendo, ¿no? El otro no lo dice claramente. El Banco Central solamente registra los precios de transacciones que efectivamente se hacen a través del sistema bancario. Y esas transacciones pueden haberse detenido mientras se ve lo que pasa en el paralelo. Y la brecha se va ampliando. Por supuesto, quienes tienen cosas que van a vender, que ya las pagaron en dólares, tienen el temor de venderlas y perder. Y por eso negocios cierran o hay remarcaje de precio o lo que sea, porque hay quienes ya gastaron sus dólares y compraron cosas, ¿no? Ahora, el Banco Central no puede decir que él va a detener esa inestabilidad únicamente vendiendo dólares o vendiendo bonos para sacar bolívares de circulación. ¿Por qué no tiene sentido decir eso? Primero porque para sacar los bolívares
hay dos opciones, ¿no? Una es justamente vender algo a cambio y otra cosa es no haberlo metido. O sea, ¿por qué había que meter bolívares en circulación que pueda parecer que están en exceso? O sea, y si el Banco Central lo está haciendo a través de PDVSA, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que PDVSA va a comprar con esos bolívares? O sea, ahí es donde uno puede decir, no tiene mucho sentido vender dólares o vender bonos para sacar bolívares que no debieron entrar. Y uno podría pensar si el gobierno en este momento dice, bueno, ya que ocurrió esto, yo no tengo que meter más bolívares a la misma velocidad que estaba metiendo, y eso hace que sea menos necesario sacar los que estén sobrando. Porque ahí hay otro punto que es clave. ¿Cómo pueden sobrar bolívares? ¿En qué sentido sobran bolívares? Cuando uno vive en un boom petrolero, es muy posible que sobren bolívares. Si el Banco Central termina validando lo que políticas del gobierno que no tendría sentido validar, ¿no? Pero allí hay quienes dirán, bueno, me sobran bolívares, compro dólares, los saco, eso presiona sobre el precio del dólar. La venta de dólares hecha lo que hace es quemar reservas, efectivamente, no detiene la subida del precio del dólar, aumenta las cuentas en el exterior de quienes puedan comprarlos, ¿no? Pero en un país como el nuestro, en este momento, ¿en qué sentido sobran bolívares? O sea, ¿y a quién le podrían sobrar bolívares? Cuando en algún momento hablamos sobre el impuesto de las transacciones financieras, se decía que se ponía para que la gente usara los bolívares. Digo, bueno, ¿cómo más se pueden usar? Un país que viene de una hiperinflación usa la moneda nacional a una velocidad extraordinaria porque nadie puede quedarse con ella mucho tiempo. O sea, nadie va a ahorrar en bolívares. Pero eso no significa que tengan posibilidad de ahorrar en otra moneda. Todos en una hiperinflación pueden estar en una situación de empobrecimiento relativo y están usando sus ahorros en dólares para usarlos en Venezuela y comprar hielo, por ejemplo, o por el contrario, pues tienen que gastar los dólares que reciben inmediatamente para comprar las cosas cotidianas. O simplemente cambian sus expectativas y piensan que ya no van a usar los dólares en el exterior porque ya no van a poder viajar. Viene la crisis del COVID y menos pueden viajar y entonces lo gastan en el país. Pero uno podría decir, no es que sobran los bolívares, es que los dólares se estaban usando en otras cosas para las que no se estaban usando antes. Entonces, que el Banco Central anuncie que lo que va a hacer es recoger bolívares de circulación, después que se dijo que el impuesto a las transacciones financieras era para que usáramos los bolívares, es algo que es inconsistente internamente, es algo que no tiene sentido. Y si el presidente nos dice que va a crear ahora un nuevo sistema tributario, y que ahora sí tenemos que pagar impuestos, y nosotros no hemos visto el presupuesto, y el presidente del Banco Central nos dice que el Producto Interno Bruto creció y nosotros no hemos visto qué pasó con el consumo y la inversión durante este tiempo, con las exportaciones y importaciones, pues simplemente nos están diciendo que ellos van a hacer lo que les dé la gana. Correcto. Y que nos van a mostrar una cifra y unos argumentos y más nada. Yo creo que esa es la conclusión perfecta para el programa y para su intervención. Van a hacer, como lo han hecho todo este tiempo, si me permite, lo que les da la gana. Gracias. Nosotros, se nos ha agotado el tiempo, nos pasamos un poquito. Gracias, profesor Ronald Balsa. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.